espiritualidad. Hemos estado hablando que nosotros como cristianos debemos desarrollar, cultivar nuestra espiritualidad. Y en ese proceso de ir pensando en cómo se debería ir desarrollando nuestra espiritualidad, pues cómo debemos crecer, cómo debemos madurar, cómo debemos vivir la vida que Dios nos está planteando, hay entonces un desafío y es entender que nosotros necesitamos lidiar con aquello que nos limita en nuestra espiritualidad. Hemos también hablado acerca de algunas pruebas que evidencian ese nivel de espiritualidad en el que nosotros estamos, haciéndonos entender que la palabra de Dios en lo que plantea hay un desafío y es que debemos crecer en ese proceso de ir desarrollando nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Pensando en el tema anterior que estábamos desarrollando, miraba este pasaje que ya lo habíamos planteado en el tema anterior y yo le colocaba el título de esta reflexión: todo el mundo es malo. Y esa es una realidad, todo el mundo es malo. Y aquí en ese pasaje voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el versículo 4, dice en Primera de Juan 3:4, dice: todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de Dios. Todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y es verdad. Una de las cosas que nosotros debemos, en las que debemos ser conscientes, es que el pecado es esa infracción que nosotros cometemos contra la ley de Dios. Yo les decía la vez pasada que cuando nosotros hablamos de la ley de Dios, tenemos que ubicarnos en los tiempos en los que se habla acerca de esa ley. Entonces hablábamos de esa ley que Dios estableció en el Edén, un parámetro en donde Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol, el conocimiento del bien y del mal, de ese no van a comer, porque el día que de ese coman, ciertamente morirán. Entonces Dios colocó un parámetro, Dios colocó o estableció una norma, y pues por la desobediencia a ese parámetro nosotros estamos viviendo en una condición espiritual desfavorable. Entonces aquí hay una definición. El pecado tiene que ver con la infracción a la ley de Dios. Ahora, hay una ley que se estableció ahí en el huerto, unos parámetros. Más adelante viene la ley en los tiempos de Abraham. Y allí en Génesis, si usted me acompaña a Génesis, mientras se toma ahí el tintico despacio y calladito o calladita. Génesis, poniendo cuidado, Génesis capítulo 26, en el versículo 5. Y dice allí en Génesis 26, 5: yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Miren qué tan interesante lo que nos plantea el Señor. El Señor va a hacer algo extraordinario, es lo que está prometiendo allí. Va a hacer algo especial. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Según lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Por qué razón? Porque Abraham, dice aquí, me escuchó y obedeció. De aquí podríamos sacar una conclusión, ¿cierto? Y es que nosotros no solamente
agradamos a Dios escuchando su palabra. No solamente agradamos a Dios escuchando sus mandamientos, sino también obedeciendo. Porque de nada nos sirve a nosotros decir, Dios dice que esto es malo, y nosotros nos ponemos a hacerlo, ¿sí? Aun si somos conscientes de que eso es equivocado, pues con mayor razón Dios repudia esas conductas. Y lo que nos enseña entonces la palabra del Señor es que Él estableció en unos tiempos, en unos espacios, en unos momentos determinados, unas ordenanzas, unos estatutos. Aquí habla de requisitos, de mandamientos, de decretos, de instrucciones. Y aquí todavía no estamos hablando de la ley de Moisés, ¿cierto? Más adelante viene los tiempos de la ley de Moisés. Y aquí los judíos dicen que son 613 mandamientos. Uno a veces solamente concibe los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuáles son los mandamientos? Pues son las instrucciones de Dios. Dios nos ha dado unos parámetros para que nosotros nos conduzcamos como sus hijos y le agrademos haciendo lo adecuado, lo correcto. Lograremos llegar al cumplimiento de todos esos parámetros, o como dice en esta versión que estoy leyendo aquí, todos esos requisitos, todos esos mandatos, todos esos decretos, todas esas instrucciones. Pues no, porque no tenemos toda esa capacidad, ¿cierto? Pero sí debemos estar permanentemente trabajando en función de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y por eso también les decía que en la actualidad, ¿cuáles serían esos mandamientos o esos requisitos o esos decretos? Pues todo lo que Dios nos está planteando en el Nuevo Testamento. Y si nos vamos para el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, allí en Primera de Corintios, en el capítulo 10, hay una instrucción. Dice en el versículo 31, así que sea que coman, vea, para los que están comiendo, así que sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, las cosas que hacemos por, llamémosle así, por insignificante que sea eso, debemos hacerlo es para la gloria de Dios. La forma como actuamos ante lo que nosotros hacemos. Y si vamos a la traducción en lenguaje actual en ese mismo verso que acabamos de leer, dice, estamos en 1 Corintios 10, 1 Corintios 10, versículo 31. Tomen en el tintico bien suave para que estén despiertos. 1 Corintios 10, 31. Dicen la traducción en lenguaje actual. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Dios nos está llamando a que con la manera como nosotros actuamos podemos honrarlo o podemos deshonrarlo, ¿sí? La forma como usted y yo actuamos, la manera como nosotros nos estamos comportando. Entonces, si nosotros meditamos en esto y la Biblia plantea esta premisa, y sobre esta premisa es que estoy desarrollando esta reflexión de que todo el mundo es malo, entendemos que el pecado es estar destituido de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros estamos en una condición de pecado, estamos distanciados de Dios, estamos separados de Dios.
Y si estamos separados de Dios, pues no vamos a estar glorificando a Dios. Si usted me acompaña allí a Romanos, allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23, que también es muy conocido, dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. O sea, todos los seres humanos somos malos por naturaleza. Nacimos y uno dice, ay, tan lindo ese bebé, tan hermoso ese bebé, pero ya venimos en una condición de pecado. Y necesitamos por eso tener un encuentro consciente con Jesucristo, aceptar a Jesucristo en nuestras vidas y poder iniciar un proceso de crecimiento en nuestra vida como hijos de Dios. Si usted se devuelve ahí en Romanos 3, devuélvase al versículo 10, versículo 10 y 11, dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Un hombre sin Dios es un hombre que está en pecado, ¿sí? Y por eso planteamos que todo el mundo es malo, ¿sí? Yo recuerdo en una ocasión hace muchos años que cuando evangelizábamos a alguien decía, no, pero es que yo no necesito eso que ustedes me están planteando porque yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y la persona se consideraba buena. Por ahí hay un videíto en YouTube que se llama Don Bueno, búsquenlo, es del Ministerio de Aguas Vivientes. Y Don Bueno, y es interesante ese video animado, él pensaba que él era muy bueno, ¿no? Pero Dios en su palabra nos dice que ninguno de nosotros somos buenos. El único bueno es Dios. Ante eso, ante ese planteamiento, ¿qué tenemos que reconocer? La necesidad que nosotros tenemos de Dios. Y por eso es que debemos buscarlo. Pero no solamente debemos buscarlo, sino que también debemos conocerlo. Y producto de conocerlo y relacionarnos con Él, poder aprender a seguirlo. Y producto de seguirlo, entonces nosotros poder dejarnos usar como instrumentos suyos. Porque cuando yo llego a la familia de Dios, cuando yo llego al pueblo de Dios, a la iglesia, yo tengo que convertirme en un hijo de Dios, producto de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también vivir como un hijo de Dios. Y leía otra referencia en el Salmo, busquemos el Salmo 51. En el Salmo 51, déjeme, yo lo busco por aquí. Salmo 51 en el verso 5 dice, pues soy pecador de nacimiento. Y este salmo es un salmo de David. Y es un salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después de que cometió adulterio con Betsabé. La Biblia dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero es un hombre conforme al corazón de Dios, pero luego comete adulterio, se vuelve autor intelectual de un asesinato que manda a matar al esposo de la mujer con la que él adulteró, ¿sí? Y él pensaba que pues Dios iba a pasarle por alto, pero Dios no pasa por alto nada.
¿sí? Dios siempre nos confronta con nuestras conductas, con nuestras actitudes, con nuestros deseos. Si usted está sintonizado con Dios, en algún momento usted dice, uy, yo eso que pensé no es correcto. Eso que hice tampoco es correcto. Eso que deseé tampoco es correcto. Si es incorrecto. Entonces necesitamos ser conscientes de la realidad del hombre sin Dios. Y en Efesios, volviendo nuevamente al Nuevo Testamento, tengo varias referencias, pero es importante que las vayamos leyendo para entender esto tan importante. Efesios capítulo 2, versículos 1 en adelante. Efesios 2, desde el versículo 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Aquí cuando dice antes, estaba haciendo referencia a la vida antes de aceptar a Jesucristo. En el versículo 2 dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y esta es una gráfica, pues, de nuestra realidad sin Dios, ¿sí? Por eso, cuando decimos el pecado es estar destituido de la gloria de Dios, estos pasajes hacen referencia a eso. Y por eso el planteamiento en esta reflexión es que todo el mundo es malo, por naturaleza. Los seres humanos somos malos. Y si somos malos y nos hacemos conscientes de que esa es la realidad del ser humano, hablando del plano espiritual y de la necesidad de desarrollar la vida espiritual, entonces también entendemos la importancia de buscar que alguien nos salve, de dejar que alguien nos rescate, que alguien pueda ayudarnos. Y por eso el plan de la salvación. Dios nos ofrece su salvación, producto de la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Entendiendo que todos hemos pecado, entendiendo que todos somos pecadores por naturaleza. Y habíamos dejado planteada una pregunta. Aquí está hablando de antes de ser cristianos, pero ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Un cristiano peca? Era la pregunta. Hay gente que dice, no, ¿cómo se le ocurre? Si usted está en Cristo, usted ya no puede estar pensando, ni haciendo, ni deseando cosas equivocadas. Y no, la verdad es que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y siempre esa carne, la carne como también se le llama, nos va a estar llamando, ¿sí? ¿A usted le gusta la carne o no le gusta la carne? ¿Alguno de ustedes es vegetariano, vegetariana? ¿A uno le gusta la carne, sí o no? Usted no ha visto que uno pone ahí como hicimos con las parejas, ¿no? Las parejas que no fueron se la perdieron, ¿sí? Pero eso una de carne, ¿cierto? Impresionante, ¿sí? Fue un montón de carne que nos comimos, porque nosotros por naturaleza, en nuestra alimentación, la carne para nosotros es importante. Comimos carne de cerdo, carne
de pollo, de res, chorizo, yuca, papa, bueno, todo eso. Eso fue impresionante esa actividad, esa comelona, ¿cierto? Pero también así nosotros en lo espiritual tenemos esa tendencia a dejarnos llevar por esa naturaleza que nos distancia de Dios. Todo lo que nos distancia de Dios es todo aquello que Dios rechaza y que a Dios no le gusta que nosotros lo practiquemos, porque afecta su santidad, afecta el carácter de Dios, la desobediencia, las conductas pecaminosas, todo eso, los pensamientos impuros. Y uno tiene que estar todo el tiempo barriendo el cerebro, la cabeza, ¿no? Uno tiene que tener una escoba ahí lista para estar barre y limpie, saque, ¿sí? A algunas personas les gusta acumular, ¿no? A algunos les gusta guardar y guardar. Y cuando uno guarda y guarda pensamientos, deseos, maquinaciones, pues en cualquier momento, por andar ahí embolatado, va caminando, se tropieza y cae, ¿sí? Porque no estamos preparados para contrarrestar eso. Entonces debemos ser conscientes de que todos los cristianos lo hacemos en algún momento de la vida. Nosotros, del caminar con Dios, podemos caer en pecado. Y aunque hay gente que dice que no, que un cristiano no peca, pues miren y busquemos Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 15. Primera de Timoteo 1:15. Aquí el que está escribiendo es el apóstol Pablo. Y Pablo dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. ¿Y quién lo está diciendo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo está admitiendo que él en su proceso de vida cristiana es uno de los peores, dice, ¿no? Tremendo, ¿cierto? Y entonces no hay excusa, ¿no? Porque uno dice, no, yo no. A veces hemos preguntado en la iglesia, bueno, en esta semana, ¿quién ha cometido algún pecado? Y nadie levanta la mano, ¿no? Todo el mundo se hace así, ¿no? Todo el mundo hace así. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos así? Porque es que nos pesa tanto el pecado que llevamos a veces que no alcanzamos a levantar las manos. Pero sí podemos caer en conductas que no agradan a Dios. Y en Primera de Juan, si me acompañan a Primera de Juan, porque solamente estoy dando referencias allí. En Primera de Juan capítulo 1, del verso 8 al 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Y parece tremendo eso. A veces solamente nos enfocamos en el versículo 9, ¿no? Eso es famosísimo, el versículo 9 de Primera de Juan.
¿cierto? Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos lo aprendemos de memoria. Pero miren, en el contexto, el apóstol Juan hace 3 confesiones sobre el pecado. Aquí en estos 3 versículos. Habla del principio del pecado, ahí en el versículo 8. Y en otras palabras nos está enseñando que nosotros debemos admitirlo. ¿Por qué cuando el Espíritu Santo nos redarguye no accionamos? ¿Sí? Y yo se los cuento por experiencia. El Espíritu Santo me redarguye que algo es malo y yo inmediatamente tengo que barrerlo de mi pensamiento. Yo no me lo puedo guardar ahí porque se vuelve, para mí, se vuelve una carga, ¿sí? Y yo voy empezando a cargar y a cargar eso, pues voy a vivir agobiado. Por eso necesito admitir. Aquí habla de la raíz del pecado, pero también habla de los hechos del pecado. En el versículo 8, si usted quiere mirarlo allí. ¿Sí? Miremoslo en la traducción en lenguaje actual. Versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Si usted dice, no, yo no me porto mal, yo me porto súper bien, yo no hago nada malo. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Sí? Nos pasa, como hace algún tiempo yo les contaba acerca de un videíto que me mandaron de un niño. Iban a celebrarle al niño el cumpleaños, entonces pusieron la mesa, dejaron el pastel allí preparado y se fueron a organizar las otras cosas, los pasabocas, bueno, todas las demás cosas, y dejaron la cámara encendida. ¿Sí? Y ese niño llegó y se comió el pastel. Eso está untado el pelo, la ropa. ¿Sí? Y era un pastel de chocolate, entonces café por todo lado. ¿Sí? Cuando ellos llegaron y vieron el pastel, pues vuelto nada, le preguntaron al niño, 3 años iba a cumplir el niño. ¿Qué pasó con el pastel? Y el niño, yo no sé. Untado hasta la lengua de pastel, llena la cara de pastel. ¿Tú no sabes qué pasó? ¿No sabes quién se comió el pastel? ¿Tú comiste el pastel? Esa es la naturaleza de nosotros. Nosotros tenemos esa naturaleza en nuestra vida, ¿sí? Y como dice el versículo 9 y el versículo 10, pues nos habla de los pecados particulares, pero también de los pecados personales. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Entender que Dios nos ha diseñado de una manera muy particular, muy especial. Somos seres creados por Dios con diferentes facetas. La Biblia nos habla de que hay una integralidad en la manera como Dios nos diseñó. Cuerpo, alma, espíritu. Tenemos diferentes facetas. Pero en esa alma que Dios nos ha dado, esa alma nos da capacidad para amar a Dios. Nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios. ¿Sí? En Mateo, si me acompañan allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 de Mateo, Mateo 22, en el versículo 37, en la traducción en lenguaje actual dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento
y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y ahí se resume, ¿sí? Mateo 22, 37. Y en la otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿sí? O sea, con todo tu ser. O sea, Dios nos ha dado un alma que nos da capacidad para amarlo, pero también nos da capacidad para luchar contra la carne. Lo que pasa es que nos debemos ejercitar, ¿sí? Ahora que estamos yendo al gimnasio, el profe nos empezó a hacer ejercicios, perdón, con unas mancuernas chiquiticas, unas cositas chiquitas. Entonces haga el ejercicio, ¿sí? Ya después de un tiempo nos dijo: ya no use esas mancuernitas chiquiticas de 3 kilos, ¿no? Sino las otras, las de 3.5, ¿no? Entonces ya con las de 3.5, luego con las de 5, luego con las de 7.5, ¿sí? Y qué día que me tocaba hacer un ejercicio que se llama martillo. Entonces, y yo fui a coger las 7.5 porque entiendo que esa es mi capacidad. Digo: no, coja las otras, las de 10. Y le dije: no, yo no puedo, ¿sí? O sea, Dios nos ha dado cierta capacidad. Y la capacidad para luchar contra la carne. Nosotros podemos luchar contra la carne, pero tenemos que ejercitarnos. ¿Cuándo voy a lograr levantar las de 10 kilos? Yo voy a lograr cuando yo siga constantemente haciendo ese ejercicio, pero si yo estoy inactivo espiritualmente, si me invitan a orar y no oro, si me invitan a buscar el rostro de Dios, me da pereza levantarme y meterme en la presencia de Dios. Si me invitan a vigilar y me duermo, cabeceo. Si me invitan a evangelizar y saco peros. Y una vez dicen: no, pero es que a esa hora no puedo, porque es que a esa hora, sí, muy temprano. Pero le dicen: vamos a un partido de fútbol. Ya le llego, sí, y llega temprano. Entonces una vez es incongruente en la vida que está desarrollando. Dios nos ha dado un alma que nos capacita para amarlo, pero también que nos capacita para luchar contra la carne. Pero necesitamos ejercitarnos. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 11 dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Eso lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Se nos presentan unas tentaciones impresionantes a nosotros. Debemos evitarlas, ¿sí? Y en la traducción en lenguaje actual dice: amados hermanos, en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevan a la perdición. Y aquí nos está mostrando que nosotros podemos ejercitarnos y desarrollar la capacidad para luchar contra la carne. Pero también tenemos la capacidad para engrandecer y glorificar a Dios con nuestra vida, ¿sí? Dar testimonio, exaltar el nombre de Dios. Y que la gente, cuando nos vea vivir la vida que Dios nos ha dado de una manera natural, normal,
se enamore de Dios. Pero también lo que nos muestra la Biblia es que tenemos la capacidad de corrompernos. Muy triste la historia de hace unos días de un pastor, no sé, creo que era una congregación independiente, no estaba bajo ninguna cobertura, y a su hijastra creo que la estaba violando y la iba a matar, ya le había abierto el hueco ahí en la tierra. Si no es por una persona que vio a la niña corriendo y que se enfrentó a esta personaje, y entre comillas supuestamente una persona que está desarrollando la labor que estamos haciendo nosotros de predicar el mensaje del evangelio. Me parece tremendo eso, ¿sí? Y uno puede decir yo soy cristiano, pero estar haciendo cosas equivocadas. Ante esa realidad de que todo el mundo es malo, incluyéndonos a nosotros los cristianos, tenemos que confrontarnos con esa realidad y empezar a hacernos conscientes de la clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Somos seres con un cuerpo, con un alma, con un espíritu. Somos y actuamos en nuestra unidad. Y eso es importante. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y nosotros somos responsables. Porque a veces en esa dualidad de la concepción o del pensamiento que nosotros tengamos, podemos cometer un error y decimos, uy, es que la carne fue la que me arrastró. Es que el diablo fue el que me, ¿sí? Y le vamos echando la culpa a la carne. Le vamos echando la culpa al alma, ¿no? No, somos nosotros. Si nosotros actuamos correctamente, somos nosotros. Todos nosotros, seres integrales. Cuando usted peca, ¿solo peca el alma? ¿O fue el cuerpo? Todo usted. Porque usted no puede decir, es que yo estaba en el espíritu y mi cuerpo por allá se fue y hizo algo. ¿Sí? Eso es dualismo, ¿no? Hay un dualismo a veces en nuestros criterios, ¿no? No, es que fue el diablo que... Sí, el diablo lo tienta a uno, pero en últimas, ¿quién es el que toma la decisión? En últimas somos nosotros los que tomamos la decisión. A veces hemos mirado y entendido o interpretado mal ese pasaje de Gálatas capítulo 2, versículo 20. En Gálatas 2:20 dice, en realidad también yo he muerto en Cristo, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Nosotros no podemos negar que es todo nuestro ser el que va en contra de Dios cuando cometemos errores. Cuando alguien peca, es toda la persona la que lo hace. Cuando alguien actúa correctamente, Dios recompensa a toda la persona. Lo recompensa a usted y me recompensa a mí. En toda mi integralidad, ¿sí? Porque usted puede decir, ay, es que fue mi ojo que se desvió, ¿no? Usted puede decir, es que el ojo se desvió, solo el ojo, ¿sí?
pero el ojo está integrado a mi cuerpo, ¿sí? Y entonces si el ojo se desvió, es todo el cuerpo el que se desvió, ¿sí? Pero a veces nosotros queremos justificar como para que no fui yo todo, no fui todo yo, ¿sí? No toda la culpa fue mía. Tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también tenemos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, pues ejercitémonos a tal punto de dejar que el Espíritu Santo sea el que nos controle, el que nos dirija y el que nos permita caminar según los deseos, los parámetros de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y a disponer el corazón, y como Elizabeth oraba, pidámosle al Señor en este tiempo que nos permita participar dignamente de la cena del Señor.